Hola, buen día a todos. Primero que nada me presento, yo soy el ingeniero Cristian Torres, docente de la preparatoria. En este caso me tocó impartirles la materia de Matemáticas y Vida Cotidiana 1. A efectos de la contingencia tenemos que tomar este rol de clases a distancia y tratar de explicar los temas de esta manera, por lo que voy a utilizar esta estrategia o este medio para explicarles el primer tema que vamos a ver, el cual se encuentra en su libro en la página 11. Sí, que el tema habla de estadística y como subtema tenemos el muestreo. Entonces, si vamos todos a nuestra página 11 del libro, tenemos primero los conceptos básicos que son clase, que nos dice que es el número de subconjuntos en que se han agrupado los datos, intervalos de clase, que es un conjunto de elementos que forman una clase, el tamaño de la clase, ¿sí? Que dice que es la diferencia entre dos límites inferior o superior de clases sucesivas, o sea, ahorita lo vamos a ir viendo para que lo entiendan mejor. Y la parte de frecuencia, que es el número de datos que pertenecen a cada clase. Si vamos a la siguiente página, a la página número 12, vamos a encontrar un ejemplo. En mi punto de vista, el ejemplo está un poco ambiguo, no está tan bien explicado, entonces vamos a tratar de explicarlo de esta manera, por lo que yo armé ya un archivo en Excel para explicarles, ¿sale? Bueno, en la página 12, en la parte de arriba, vienen la serie de pasos que necesitamos seguir para elaborar una tabla de distribución de frecuencias, como la que se observa en la página 11. Y nos marca este ejemplo que dice, a continuación se presentan los datos obtenidos de una muestra de 31 estudiantes a quienes se les pregunta su estatura, las cuales se utilizarán para la elaboración de la distribución de frecuencias. O sea, los datos obtenidos de esta encuesta se van a utilizar para elaborar esta tabla, ¿no? Entonces, como primer paso tenemos que obtener esos valores, o sea, los valores con los que vamos a estar trabajando. Aquí ya tenemos entonces los 31 valores o las 31 estaturas de los estudiantes. Y pues normalmente cuando levantas este tipo de encuestas, pues se levantan al azar y pues vas anotando los valores que te van dando. Y la primera tablita así lo muestra. Entonces aquí están todas las estaturas de los 31 estudiantes. Si observamos, aquí en la parte de recuento me dice que sí, son 31 datos. Entonces ese paso ya lo tenemos claro. Como segundo paso, ahora tenemos que ordenar los datos. No todas las personas que hacen este tipo de tabla los ordenan, pero es más fácil si ustedes los ordenan de un principio porque es más fácil visualizar los datos con los que van a estar trabajando. Entonces les recomiendo ordenar los datos. Y pues básicamente, ¿cómo se ordenan los datos? Pues dentro de esta tabla de acá se busca el dato más pequeño, se ordena de menor a mayor. En este caso el dato más pequeño es 1.52, lo pusimos aquí, ¿sí? Que es, aquí hay uno. Y después vamos a buscar el que le sigue, ¿no? El que le sigue es 1.55. Vamos a ver también si se repiten, en este caso 1.55 se repite dos veces, que es esta de aquí. Y déjenme encuentro el otro. Aquí está. Entonces los vamos acomodando y pues podemos irlos tachando, ¿no? Los que ya vayamos acomodando, pues los vamos tachando y así sucesivamente. Después pues seguiría 1.56. Tenemos un 1.56. Sí, aquí tenemos uno. Buscamos a ver si tenemos otro. Vamos a ver. Aquí tenemos otro. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor o el valor más grande, que en este caso es 1.87 y nada más tenemos uno. También, si podemos observar, aquí siguen siendo 31 datos. Entonces, ese sería el paso número 2.
Ahora, el paso número 3 es la determinación del número de clases. En el libro, en la página 12, nos dice que si el espacio muestral, o sea, las muestras que tomemos son menos de 200, o sea, en este caso son 31 personas, entonces sí son menos de 200, vamos a usar la fórmula de aquí, que es número de clases igual a la raíz cuadrada del número de datos, ¿sí? Y también el libro nos marca que si tenemos más, si nuestro espacio muestral es de mayor a 200 datos, en vez de raíz cuadrada usamos raíz cúbica. Pero para este ejemplo vamos a usar raíz cuadrada porque así, así lo dictamina los datos que tenemos, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los números de datos? Pues es básicamente el total de personas a las que se le preguntaron, que en este caso son 31. Entonces hacemos la operación. La raíz cuadrada de 31, que aquí lo muestra, nos da 5.57. Ahora, no podemos nosotros manejar clases con decimales. ¿Qué es lo que se hace? Siempre se va a redondear al número próximo menor. Por ejemplo, aquí nos dio 5.57, entonces vamos a redondear hasta 5. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera dado 6.6? Hubiéramos redondeado a 6. Si nos hubiera dado 4.5, hubiéramos redondeado 4. Vamos a redondear siempre al número próximo menor, ¿sí? Entonces, en este caso, y aquí se los anoté, redondeamos al número próximo menor, por lo tanto, el número de clases van a ser 5. Vamos a tener 5 clases. Y acá yo ya voy a ir llenando mi tablita de frecuencias. Miren, aquí está la clase. Algunos lo pueden manejar con A, B, C, D y E, pero pues a mí se me hizo más fácil anotar por clase 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese es el nombre de la clase, es cómo la vamos a identificar. Eso está sencillo. Una vez que ya identificamos el número de clases, ahora debemos calcular el tamaño de la clase. ¿Y eso cómo lo vamos a calcular? Con lo siguiente que les puse aquí. Para poder calcular el tamaño de clase, primero debemos obtener el rango de la muestra. Y el rango de la muestra se obtiene con esta fórmula de aquí, que básicamente es la resta entre el dato mayor y el dato menor. Para nuestro ejemplo, el dato mayor sería el de 1.87 y el dato menor sería el de 1.52. Si hacemos la resta en su calculadora, 1.87 menos 1.52 nos daría 0.35. ¿Sale? Entonces, ese es nuestro rango. Y para ahora sí, obtener el tamaño de la clase, aquí tenemos la siguiente fórmula. Vamos a dividir el rango, que es este dato de acá, entre el número de clases. Y el número de clases es este 5 que obtuvimos acá. Entonces, hacemos la operación 0.35 entre 5 nos va a dar 0.07. ¿Sale? Es importante, y ojo aquí, que lo dividamos ya entre el dato o las clases que vamos a dejar. No nos vayamos con la finta de dividir este de acá, ¿sale? Lo vamos a dividir sobre el número de clases que vamos a dejar, porque ahí el libro tiene un pequeño, bueno, tiene una fórmula que nos puede confundir, que dice que el tamaño de la clase es igual al rango sobre la raíz del número de clases, pero ahí nos va a dar un valor erróneo, ya que está manejando 5.57 clases. Entonces, ese rango tendería a disminuir. Entonces, es mejor tomar ya el número de clases que nosotros definimos. ¿Y qué es el tamaño de la clase? Básicamente nos dice el rango en el que van a estar trabajando nuestros intervalos, o sea, en cómo vamos a ir sumando para ir llegando a cada clase. Entonces, este dato de aquí, lo voy a anotar acá arriba, 0.07. ¿Y cómo lo vamos a usar? Bueno, aquí ya les tengo la tabla, la parte número 5, que ahora sí es la elaboración de los intervalos y de la tabla. Entonces, nosotros ya definimos que vamos a usar 5 clases. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esta columna que es los intervalos? Primero, vamos a poner el primer número o el rango más pequeño, que aquí ya lo puse, es el de 1.52. Después le vamos a sumar este número de acá, que es el tamaño de la clase. Para eso necesitamos este número. Entonces va a ser 1.52 más 0.07 nos da 1.59.
Después, este rango, el de 1.59, lo vamos a poner como el primero del siguiente intervalo. Entonces, lo copiamos y lo pegamos acá, 1.59. Y ahora a 1.59 le vamos a sumar 0.07. Nos da 1.66. Entonces, aquí anotamos 1.66. ¿Sale? Bien. Después, pues igual, 1.66 lo copiamos y lo pegamos abajo. Y a 1.66 de nuevo le vamos a sumar 0.07. Nos da 1.73. ¿Sale? Después, igual, 1.73 lo copiamos, porque con ese vamos a empezar. Y le volvemos a sumar 1.73 más 0.07 es igual a 1.8. Lo anoto aquí. ¿Sale? Y lo copio en el siguiente intervalo, o en la siguiente clase. Y a 1.8 ya para terminar le sumo 0.07 y nos da 1.87. Entonces, ahí ya generamos nuestros intervalos. ¿Qué quiere decir? Que entre 1.52 y 1.59 van a estar los datos que vamos a tomar para esta clase. Y esto es muy sencillo. Entonces, si nos dice que la primera clase se va a constituir de los datos entre 1.52 y 1.59, entonces nos vamos a ir a la tablita de acá y vamos a buscar los valores que estén desde 1.52 a 1.59, ¿sale? Pero sin tomar el 1.59. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar un dato menor. No podemos llegar a ese último valor y aquí se los puse. Entonces vamos a contar. Aquí tenemos 1.52, 55, 56, 56, 57, 57, 58 y 58. 1.62 no lo tomamos porque ya pasa de 1.59. Entonces, ya una vez que ubicamos los valores que están entre ese intervalo, pues nada más los contamos. Y aquí nos dice que tenemos 10. Entonces, en la parte de frecuencia nada más voy a anotar 10. ¿Sale? Después nos vamos al que sigue. En el caso de que aquí existieran 1.59, imagínense que aquí entre 1.58 y 1.62 tuviera un 1.59, ese 1.59 lo contaría para el siguiente intervalo, ¿sí? No se cuenta para el anterior, esa es una regla de la elaboración de estas tablas de distribución. El último intervalo siempre se toma como el principio del otro. ¿Qué quiere decir? Que aquí el 1.59 no lo tomamos en cuenta, lo tomamos en cuenta en la que sigue. Y aquí, por ejemplo, el 1.66 no lo tomaremos en cuenta en esta, sino lo tomaremos en cuenta en la siguiente clase. Es una regla, les digo. Entonces, bueno, ya definimos el primero que es de 10. Ahora vamos a buscar los números que estén entre 1.59 y 1.56. Entonces nos quedamos aquí, vamos a empezar acá. 1.62, 1.64 y así. Entonces aquí ya tenemos 5. Acá seguimos 1.64, 1.65 y sigue 1.66, pero dijimos que ese no lo vamos a tomar en cuenta ahorita, lo vamos a tomar en cuenta para el siguiente. Entonces contamos 1, 2, 3, más 5 que teníamos arriba, entonces serían 8. Aquí yo ya puse 8. Bien, ahora nos vamos a la siguiente clase. Vamos a buscar los datos que estén entre 1.66 y 1.73. Ahora sí, el 1.66 lo vamos a tomar en cuenta y le vamos buscando 1.66, 1.68, 1.70, 1.72 y hasta llegar aquí. ¿Por qué? Porque ya 1.74 ya se pasa de 1.73, entonces ese no lo tomamos en cuenta. Contamos los datos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí vamos a anotar otra vez 8. Muevo estos de atrás para volverlos a poner. Ahora, para la siguiente clase igual, vamos a buscar los números que estén entre 1.73 y 1.8. Si se fijan, nos quedamos aquí, entonces vamos a iniciar acá. Seguiría 1.74, 1.75 y 1.75. 1.81 ya no lo tomamos en cuenta porque es más grande que 1.8. Entonces aquí tendríamos 3 valores. Le voy a anotar 3. Y al final vamos a buscar los números que estén entre 1.8 y 1.87, que sería 1.81 y 1.87, por lo que aquí vamos a anotar 2. Y ahí terminamos de llenar nuestra
columna de frecuencias. Ya nada más al final, ¿cómo comprobamos que estemos bien? Que el total de la suma de esta columna nos tiene que dar el número de datos que tenemos. Si decimos que aquí preguntamos a 31 estudiantes, entonces la suma de estos datos de aquí nos debe dar 31. Si nos da 30, si nos da de más, tenemos que ir a revisarlo porque probablemente tomamos un cuenta doble o no lo tomamos bien. Pero esa es la manera de verificar si estamos bien. Y bueno, eso sería todo por este pequeñito tema. En el libro, en la página 13, ¿sí? Les dice que van a elaborar una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Preguntando los pesos, estaturas y edad total de los estudiantes de su grupo. Sí lo vamos a hacer, pero yo les voy a poner en Classroom una tablita y yo me voy a inventar los pesos, las edades y las estaturas. ¿Sale? Entonces, ustedes tendrían que van a hacer 3 tablitas de frecuencias con los datos que yo les voy a poner, pero esos datos quiero que sí los llenen en su libro. Entonces, me van a enviar los datos ya. Bien, perdonen, hubo un pequeño corto. Les digo, voy a seguir compartiendo. Entonces, así lo vamos a trabajar. Con los datos que les voy a pasar, van a hacer la actividad número 1, que es la de la 13, la página 13, hasta la 14. Si el espacio en su libro no es suficiente, no importa, llénenlo en una hoja aparte, que esté legible, pero en todas las hojas tiene que llevar su nombre, ¿sale? Si no, no nos voy a tomar en cuenta. Entonces, eso es muy, muy importante. Y pues por este tema es todo. Cualquier duda, háganmelo saber por Classroom y si lo sentimos necesario, pues armamos una clase en línea para resolverlas. Entonces, pues nos vemos.